espero que así como tienen expectativas de regalos, puedan también en esta hora abrir su mente y su corazón con la expectativa de que Dios nos envía, ¿verdad? Es lo más importante, su palabra es la que nos mantiene en pie, la que nos da vida. Un regalo tiene fecha de vencimiento, pero su palabra es la que nos sustenta, nos vivifica, nos renueva. Y quisiera compartir con ustedes el título, no sé si lo pueden colocar en pantalla. Salvador, pastor y rey. ¿Quién puede ser esas tres cosas? Jesús, el varón perfecto. Es aquel que pudo llevar esos tres títulos: Salvador, pastor y rey. Y para poder ver eso vamos a estar estudiando, vamos a estar desarrollando en el libro de los Salmos. Vamos a estar en el Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. Estos tres salmos fueron escritos ¿por quién? Si me ayudan. Por el rey David, ¿verdad? Y lo más importante de estos salmos es de que todos sabemos cuál es el Salmo 23, ¿verdad? ¿Cuál es el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Ese salmo es conocido como el Salmo del Callado. Pero el Salmo 22 es conocido como el Salmo de la Cruz. Y el Salmo 24 es conocido como el Salmo de la Corona. Y tiene razón de ser. Aquel que inspiró la Biblia, que se llama el Espíritu Santo, le plació colocarlo en ese orden. Salmo 22 es conocido como el Salmo de la Cruz. El Salmo 23 es conocido como el Salmo del Callado, por el pastor. Y el Salmo 24 es el Salmo de la Corona. ¿Okay? El Salmo 22 estaba revisando y dice que fue escrito más o menos 1000 años antes de la crucifixión de Jesús. Y cuando yo veo eso, wow, definitivamente Dios tiene un plan perfecto de cómo 1000 años antes de que sucedan las cosas, un hombre que no estuvo presente en el momento de la crucifixión tuvo la revelación de lo que ese hombre iba a aparecer. Y cuando vamos al Salmo 22 vemos literalmente como si el rey David hubiese estado presente como el apóstol Juan, viendo todo lo que aconteció en el momento de la crucifixión. Vamos al Salmo 22. Al capítulo 22, verso 1. Verso 1. Dice la escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Salvación y de las palabras de mi clamor. Yo bendigo a Dios por la facilidad que hoy tenemos nosotros de las escrituras, ¿verdad? Para nosotros las escrituras hoy en día entenderlas es muy fácil, porque nos dan notas a pie de página y hay muchos recursos para conocer y comparar las cosas, ¿verdad? Y la misma Biblia nos dice que vayamos al Evangelio de Mateo, que dejen su mano ahí en el Salmo 22 y vayamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 27, verso 46. Gracias por todos aquellos hombres que se han tomado el trabajo de hacer traducción, de colocar notas a pie de página, que hoy en día nos facilitan a nosotros. Mateo 27, verso 46. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 22, verso 1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el verso 46 de Mateo 27 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 fue escrito 1000 años antes de que Jesús padeciera muerte. Y en el Evangelio se repiten las mismas palabras. Dice uno, ¿cómo solamente Dios, a través de su Espíritu, pudo revelar estas cosas a hombres? Y en este caso se las reveló al rey David. Miremos el verso 2 del Salmo 22, dice: Dios mío, clamo de día y no respondes.
y de noche, y no hay reposo para mí. Y el verso 45 de Mateo 27 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El salmista estaba escribiendo que de noche no había reposo, que había tinieblas. Y el Evangelio de Mateo dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Acompáñenme en la segunda de Corintios capítulo 5, verso 16. El Salmo 22 revela de que el Padre abandonó al Hijo y que la luz del Padre fue retirada del Hijo. Segunda de Corintios 5:16. Perdón, creo que es Primera de Corintios, no es Primera de Corintios. Corrijo, Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, a Jesús, dice que lo hizo pecado para que tú y yo fuéramos ¿qué? Justicia en él. Hace 8 días les hablaba de que nosotros debemos de mantener presente esa verdad. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa posición no me la dan mis obras, esa posición no me la dan mis pensamientos, esa posición me la otorga aquel que siendo justo fue hecho pecado para que yo siendo pecador pudiera ser justo. Regresemos al verso 3 del Salmo 22. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen y estiran la boca, menean la cabeza diciendo. Yo no sé si cuando usted lee la Biblia hay expresiones que le causan o le llaman la atención. Esa expresión gusano, yo soy gusano. Aquí el rey David está diciendo, yo soy gusano, pero ya vemos de que el rey David no está hablando de sí mismo. El rey David no padeció esto. El rey David está hablando de Jesús. Y yo decía, ¿por qué esa expresión, yo soy gusano? Y me puse a buscar y resulta que en la historia existía en la antigüedad un gusanito que le llama la larva carmesí. Y esa larva carmesí la usaban para estriparla y la sangre que botaba esa larvita era la tinta que utilizaban para tinturar la ropa de la realeza. Y aquí el rey David está diciendo, yo soy gusano. Y Jesús fue aplastado totalmente por causa de nuestro pecado para que en su sangre nos pudiese vestir a nosotros de ropas reales. Dice la escritura de que nosotros somos hechos, en Apocalipsis capítulo 5, 10 dice que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y esa posición no nos la dan nuestros actos, no nos la dan nuestros pensamientos, nos la da lo que hizo ese rey que siendo Dios se despojó
para ser aplastado por la ira de Dios, para que su sangre pudiera mancharnos a todos nosotros, lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que hoy nosotros podemos llamarnos reyes y sacerdotes para Dios. Por eso bendigo la tecnología, la ciencia, por todos aquellos apuntes que al alcance nuestro están. Que yo decía, ¿qué tiene que ver un gusano? ¿Por qué se autodefine gusano? Porque en la antigüedad el gusano era estripado para que su sangre era la que recolectaban para tinturar la ropa de la realeza. Por eso hablan de que los vestidos de Jesús era una bata color carmesí. Porque Jesús es un sacerdote, es un rey. Muchas veces uno lee la Biblia hablando con mi experiencia personal y pasa uno demasiado rápido, ¿verdad? Uno escucha de que Jesús está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre, ¿verdad? Pero uno nunca se detiene a pensar qué pasó antes de que Jesús regresara a sentarse a la diestra del Padre. Yo no sé si usted se imagina cómo puede o cómo funciona el cielo. El cielo funciona con cortes celestiales. Eso está lleno de bodyguards allá en el cielo, ¿verdad? Que cuidan al Padre, cuidan al Hijo, cuidan al Espíritu Santo, lo alaban día y noche. Pero un día, esos ángeles que están allá en la corte celestial, un día ellos vieron una conversación entre el Padre y el Hijo. El Hijo siempre ha estado sentado a la diestra del Padre. Pero un día el Padre susurró al Hijo y el Hijo se levantó de su trono y caminó. Me lo imagino yo. Esto es imaginación del que les está hablando, ¿okay? Para que no lo conviertan en doctrina. Entonces, habla el Padre al Hijo y se levanta él de su trono y comienza a caminar por el pasillo donde están todos esos ángeles. Y de un momento a otro, él coge y se despoja y desciende. Y los ángeles, ¿a dónde va? ¿Qué irá a hacer? No saben. Pero ese hombre, que dice la Escritura, siendo Dios, se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y se hizo hombre. Y descendió en forma de semilla para depositarse en el vientre de una mujer. Y los ángeles lo vieron. ¿A dónde va? No sabe. Y su trono quedó vacío. Regresemos al versículo 7. Dice, todos los que me ven, ¿qué hacen? Me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Deje su mano allí en el Salmo 22 y vaya a Mateo 27 nuevamente y lea el verso 39. Dice el verso 39, ¿lo tienen? Y los que pasaban le injuriaban. ¿Y qué hacían? Esto fue escrito 1000 años antes. Y dice, todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y en el Evangelio de Mateo dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. El rey David no vivió eso, el rey David no sufrió eso. Está hablando de alguien más, está hablando de Jesús, ¿verdad? Ahora lean el verso 43 de Mateo 27. Dice, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Qué le decía a la gente a Jesús cuando estaba en la cruz?
Confío en Dios, que le libre ahora si realmente le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Quizás tú o yo lleguemos a sufrir eso mismo que sufrió Jesús, por causa de tus creencias y de tus convicciones. Quizás alguien en algún momento de prueba te diga, ¿confías en Dios? Que te libre Dios si Él te quiere, porque tú has dicho que tú eres hijo de Dios. Y si Jesús no quedó en vergüenza, ten la plena seguridad que tú y yo no vamos a quedar en vergüenza. Aunque la respuesta no llegue en el momento en que tú la quieres, en el momento en que yo la espero, Dios es veraz. Dice, la boca de Jehová lo ha hablado, la boca de Jehová lo va a dar. Porque no es hijo de hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Saltemos al Salmo 22, verso 16. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Para los judíos, los que conocen su Biblia, saben de que cuando la Biblia habla de perros, ¿se refiere a quién? A gentiles, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de perros, se refiere a gentiles. Para los judíos, ellos están diciendo, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Jesús estaba rodeado de gentiles en el momento de su crucifixión. Horadaron mis manos y mis pies. En estos días estaba viendo una película con mi familia y la costumbre judía de la pena capital, ¿cuál era? El apedrear. El apedrear. Y para la cultura romana, ¿cuál era la pena capital? Crucificar. Aquí el rey David no tenía nada que ver con romanos. Pero aquí está hablando el rey David de que horadaron mis manos y mis pies. El rey David no vivió esto. Está hablando de alguien más. Está hablando de Jesús. Dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vayan a Mateo 27, verso 35. Me sorprende cómo el rey David pudo hacer estas descripciones, solo por el Espíritu Santo, no hay otra razón. 1000 años antes de que todo esto aconteciera, él estaba hablando como si estuviera como Juan ahí al pie de la cruz, viviendo cada momento, escuchando cada palabra. El verso 35 dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Definitivamente Dios es Dios. Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Y la revelación que encontramos en la Escritura es solamente dada a hombres por medio de su Espíritu. Porque David no sufrió ninguna de esas cosas. David no está hablando de él en el Salmo. La única manera en la que yo puedo entrar al Salmo 23 es cuando yo entienda la figura del Salmo 22. De que tengo un sacrificio, un salvador. ¿Qué dice el verso 1 del Salmo 23? Pero yo no puedo hacer a alguien pastor si no acepto primero su salvación. Jehová no puede ser mi pastor si yo no reconozco el precio que Él ha pagado por mi rescate. Yo no sé si ustedes piensan de si las ovejas es de los animales más brillantes o más torpes. ¿Usted conoce algún equipo de fútbol que tenga como mascota una oveja? No. ¿Conoce algún escudo de alguna nación que tenga como escudo una oveja? No. Ninguno. Solamente a Dios se le ocurrió escoger una oveja para comparar a su gracia. Nadie escoge una oveja como mascota o para ponerla como símbolo. ¿Por qué? Porque son animales torpes. La oveja, a diferencia del perro y el gato,
Yo recuerdo una experiencia de niño que tenía un perro en mi casa y se infectó de garrapata, le dieron muchas garrapatas o pulgas. Mi papá dijo, ese perro no lo quiero más en la casa, ese perro hay que sacarlo. Y mis abuelos vivían más o menos una distancia como de aquí a llegar a Queens, una distancia más o menos. Y cogimos el perro, lo subimos al carro y fuimos a soltarlo cerca a la casa de mis abuelos, no en la casa de mis abuelos. Ya, mi papá dijo, nos deshicimos del perro. Al día siguiente, el perro estaba en la puerta de la casa. Porque los gatos, los perros, los animales salvajes tienen un GPS interno dado por Dios, que tienen la capacidad de volver a su lugar, a su hogar. Una oveja se pierde en su propia casa. Una oveja es torpe. Por eso yo, como hijo de Dios, no puedo reconocer a Dios o a Jesús como mi pastor si no entiendo primero su sacrificio. Y aunque nosotros tenemos avances tecnológicos que en ninguna otra época han logrado estos avances, el ser humano sigue siendo una oveja perdida espiritualmente. Usted puede tener el mejor GPS del mundo, puede llegar al lugar que usted quiera, pero en su interior usted aún está perdido. Porque hay un vacío espiritual que no lo llena la tecnología, no lo llenan las comodidades, no lo llena el confort, solamente lo puede llenar su Creador. Amen. Hasta que el pastor se vuelva mi pastor, yo seré ¿qué? Una oveja. Todos somos posesión de Dios. Todos, creyentes y no creyentes, todos somos posesión de Dios. Acompáñenme al libro de Isaías, al capítulo 53, verso 6. Verso 6. Miremos cómo nos describe la palabra. Cuando lleguen allí, déjenme saber. ¿Estamos? Yes. Dice Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada persona que le ha dado la espalda a Dios está perdido. Puede tener el mejor GPS en su teléfono, está perdido espiritualmente. ¿Por qué? Por haberle dado la espalda. Y dice la Escritura que algunos nos dicen, todos nos descarriamos. ¿Cómo? No como perros, no como gatos, no como leones, no como gacelas, no como micos, sino como ovejas. Porque a Dios es el único que se le ocurre compararnos con una oveja. Porque así es el hombre, torpe espiritualmente. Se pierde con facilidad. Por eso necesitamos primero reconocer a Dios como Salvador para que Él se pueda convertir en mi pastor. Si no es mi Salvador primero, nunca llegará a ser mi pastor. Nunca podré llegar a declarar que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos le pertenecemos a Dios por derecho de creación. Todos, creyentes y no creyentes, le pertenecemos a Dios por derecho de creación. La Escritura dice de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Acompáñenme entonces al Salmo 24, verso 1.
¿Cómo es conocido el Salmo 22? ¿No escucharon? Anoten, iglesia. ¿Cómo es conocido el Salmo 22? El Salmo de la cruz. De la cruz. David está haciendo una descripción del padecimiento de Jesús en la cruz. El Salmo 23 es conocido como el Salmo del pastor. ¿Y qué tiene el pastor? Un cayado. Y el Salmo 24 es conocido como el Salmo de la corona. De la corona. Y ahora van a ver por qué. ¿Verdad? Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por derecho, todos los seres humanos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. Los perros, ¿a quién le pertenecen? A Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud. Su concepto filosófico puede ser atractivo, puede ser llamativo, pero va en contra de lo que la Escritura dice. De Jehová es la tierra y su plenitud. Crea usted en Dios o no crea, crea que usted es producto de una explosión o no lo crea, de Jehová es la tierra y su plenitud. Y si es producto de una explosión, aún esa explosión le pertenece. Amén. Todo lo que en él habita, plantas, animales, seres humanos, estrellas, planetas, todo le pertenece a Dios. Salmo 100, verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Regresemos al Salmo 24. Verso 2 dice, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿A qué relato está haciendo referencia? Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Está haciendo referencia a Génesis capítulo 1, versículos 9 y 10. Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? Pregunta. ¿Tiene usted la respuesta? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Aquí habla de dos cosas. El limpio de manos habla de limpieza exterior. Y el puro de corazón habla de limpieza interior. Pregunta, ¿quién de nosotros califica? ¿Quién va a subir al monte de Dios? Está haciendo una alegoría de los reinos de los cielos. ¿Quién subirá? ¿Quién entrará al reino de los cielos? ¿El limpio de manos? Estamos en el año en el que más manos limpias hemos encontrado. ¿Sí o no? Este es el año de más manos limpias. Nos las lavamos con jabón, con detergente, con hand sanitizer, wipes. Este es el año de las manos limpias. Pero si fuera por eso, este año sería el que más personas han entrado al cielo. Pero dice además, el puro de corazón. Habla de limpieza externa y de pureza interna. Verso 4. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá ¿qué? Bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Cuál será esa generación entonces? ¿Quién va a subir al monte de Jehová? El que tenga las manos limpias y el corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él va a recibir ¿qué? Bendición. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan el rostro del Dios de Jacob. Pregunta,
¿Quién es esa generación? Los que han sido lavados por la sangre del poder, lo que creemos en Jesucristo. Nadie califica por manos limpias, nadie califica por corazones. Pero vimos en el Salmo 22 de que Jesús dejó su trono para venir a recibir un pago inmerecido, para que usted y yo recibiéramos un beneficio inmerecido. Al que no conoció pecado, se le atribuyó todo el pecado, para que aquellos que éramos pecadores recibiéramos todo el beneficio de la justicia. Yo no soy justo por mis obras, no soy justo por mis pensamientos, soy justo por reconocer el sacrificio de alguien que pagó por mí. Si alguien viene y paga el mortgage de su casa, usted tiene dos opciones: agradecerlo y sentirse libre de la cuota del mes, o seguir preocupándose. Y le dijeron, ya pagamos, pero usted sigue preocupado y sigue visitando el banco. Yo debo. No, ya pagaron. No, yo debo. Es su opción. ¿Quién subirá al monte? Nadie. Nadie de los que Dios creó puede subir al monte de Dios. Porque ¿quién tiene las manos limpias? Y si las tiene limpias, tiene el corazón sucio. Y si tiene el corazón limpio, tiene las manos sucias. Entonces, por A o por B, ninguno califica. Salmo 24:4: el limpio de manos y puro de corazón, y el que no ha elevado a su alma cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Habla de que esa es la generación de los que le buscan. Nadie califica para eso. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Y antes de decirle la cita, hace 8 días les hice un ejemplo de algo. ¿Alguien recuerda el ejemplo? Sí. El sacerdote y la oveja. Okay, el sacerdote, la oveja y el que ofrenda, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos eso escrito, de que era una práctica ¿qué? Anual, el sacrificio. ¿Para el qué? Para el perdón de los pecados. Pero esos sacrificios nunca restauraban a la persona internamente. Cada año venía el recordatorio de lo mal que estaba. ¿Por qué? Porque ese sacrificio, ¿qué hacía? Era un símbolo. Ese sacrificio solamente podía cubrir todos mis pecados, ¿verdad? Todo lo mal que yo estoy, todo lo sucio que yo estoy. Y cada año venía, traigo un animalito, me cubro y salgo ¿qué? Cubierto. Pero no salgo limpio. Por eso, ¿quién subirá al monte de Dios? Nadie puede subir al monte de Dios. Porque aunque anualmente hacían ese ritual, su quebranto continúa. Muchas personas siguen aún viviendo así, cubriendo su pecado, a través de ritos, a través de obras. Pero eso nunca te va a restaurar en tu corazón. Por eso la Biblia habla de que el hombre saca de su corazón buenas o malas cosas. ¿Verdad? De su corazón podemos sacar buenas o malas cosas. ¿Cuándo? Cuando hemos sido lavados, cuando hemos sido regenerados. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es cubriendo nuestras faltas con el sacrificio. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso del 1 al 4? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Vaya conmigo al libro de Romanos. El capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están ¿qué? Bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Deje su mano allí, vaya un momento al Salmo 53. El libro de Romanos fue inspirado, o al menos ese texto fue inspirado en el Salmo 53 y en el Salmo 14. ¿Qué dice el Salmo 53, verso 1? Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Salmo 14, 1. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Léanlo, léanlo. ¿Han escuchado de pronto a alguien que diga en este tiempo, no hay Dios? Mucha gente dice eso, no hay Dios. Si hubiera Dios, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué ese niño se murió? ¿Por qué el hermano se murió? ¿Por qué si Dios existe, si Dios es bueno? ¿Por qué? Porque Dios es bueno con todo el mundo, pero Dios no se impone con el mundo. Dios no obliga a la gente, sígueme. Te dio algo que se llama voluntad. Por eso te compara con una oveja y no te compara con un gato, con un perro. Porque la oveja es torpe en sí misma. La oveja no tiene GPS, se pierde rapidito. Un gato regresa, usted lo puede tirar lejos y regresa de donde usted lo sacó. Un perro igual, un animal salvaje igual, pero la oveja no. Y la gente dice, no hay Dios. ¿Por qué? Porque no han entendido el plan de redención de Dios. No es impositivo. Él se entregó voluntariamente, no para obligarte, se entregó voluntariamente para que tú voluntariamente aceptes el regalo. En esta época de Navidad, muchas personas nos dan regalos, pero es la opción nuestra si los queremos o no los queremos. Los podemos recibir y se los transferimos a otros. O sencillamente, no quiero el regalo de ese que me cae mal. No quiero el regalo de esa que me cae mal. ¿Pasa o no pasa? ¿No? Eso pasa. Acompáñame al libro de Colosenses capítulo 2. Todas nuestras buenas obras y nuestras buenas intenciones. Escuchaba ayer que veíamos un tiempo de televisión. Apareció no sé si un predicador anunciando un libro y decía, las buenas intenciones no sirven para nada. Estamos llegando al final de un año y al final de un año ¿qué surgen? Resoluciones. Este año
Este año sí, compro mi casa, este año sí, dejo de comer esto, este año sí, me porto bien, este año sí, dejo de beber, este año sí, dejo tal cosa, este año sí. Y a medida que transcurre el año, se da cuenta que no ha dejado nada. Antes de dejar, comenzó a agregar cosas que no debía de agregar. Porque nuestras buenas intenciones sin acciones no sirven de nada. Y ya vimos de que al cielo no va nadie por buenas obras. ¿Quién tiene las manos limpias? Nadie. ¿Quién tiene corazón puro? Ninguno. ¿Cuál es la manera entonces? Cuando yo acepto a Jesús como Salvador, puedo reconocerlo como mi pastor y entonces puedo reconocer de que cuando las puertas del cielo estaban cerradas para mí, cuando Él bajó, las abrió. Porque las puertas del cielo estaban cerradas para nosotros. Pero no fue hasta cuando Él bajó que la puerta se abrió. La puerta tuvo que abrirse para que Él saliera. Dice que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo. ¿Tomando forma de qué? La tuya y la mía. Haciéndose siervo, igual a nosotros, haciéndose hombre, haciendo humano. Y dejó la puerta abierta. Y los ángeles no sabían dónde se iba. ¿Qué iría a comprar? ¿Qué iría a traer? No saben. ¿Verdad? Colosenses capítulo 2, ¿llegaron? Si ya llegaron, ahora espérenme ustedes a mí que no llegaron. Colosenses 2, 14 y 15. Entonces Jesús vino, fue sacrificado como lo describe el rey David en el Salmo 22. Y a través de ese sacrificio, ¿qué sucedió? Miremos en el libro de Colosenses. Dice que anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era ¿qué? Contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era lo que a usted y a mí nos separaban de Dios? Un acta de decretos. ¿Cuál es esa acta de decretos? La ley. La ley. Esos son los decretos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. ¿Quién puede cumplir la ley? Quizás usted me diga, yo soy fiel, pero quizás es mentiroso. Y dice que si incumple uno, ¿es culpable de él? Todos. Entonces nadie puede cumplir la ley. Entonces dice que Él vino y tomó esa forma para que sobre Él fuese todo el peso del castigo, de la ira. Por eso hubo oscuridad y tinieblas cuando Él estaba en la cruz. No fue que lo crucificaron de noche o que ya eran las 6 de la tarde, no. Era de día, era el pleno mediodía, cuando se oscureció por 3 horas toda la tierra. ¿Por qué hubo oscuridad? Porque la luz se separó de aquel para que recibiera toda la ira de Dios, todo el castigo fuera sobre él. Por eso hubo oscuridad. Porque la luz se separó. Para que tú y yo, entonces, dice, clavándola en la cruz y despojando a los principados. Me encanta que Jesús le gusta hacer show. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Cuando el diablo se reía, ¡ja! Lo maté, le gané. No contaba que al tercer día iba a resucitar. Los demonios se hicieron fiesta, quizás por 2 días y medio. Lo matamos, quedó la tierra sin esperanza. Pero cuando fueron a ver la tumba, esa piedra grande fue removida y resucitó. Y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, eso no era, lo voy a leer, pero se lo voy a leer por si tiene alguna duda. Dice, por tanto, nadie te juzgue en comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Okay? Por eso hoy vamos a celebrar y de lo que hay, si le llama la atención coma y si no le llama la atención no coma, pero no nos juzgue a los que no comemos. ¿Okay?
Acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 54, verso 17. Entonces dice que en la cruz fue anulada ¿qué? Un acta de decretos en contra suya. Por eso usted y yo debemos de vivir reconociendo que no hay nada en contra nuestra, porque esa acta fue anulada. Aquel que la impuso ya no es más, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Escuche bien, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Esta es la herencia de los siervos. Imagínense, si esa es la herencia de los siervos, ¿cuál será la herencia de los hijos? Esa es la herencia de los siervos. Imagínense la herencia de los hijos. ¿Cómo es Dios de bueno? Que teniendo siervos, a los siervos les da herencia. ¿Cuánto más herencia no le dará a los hijos? Por eso la historia del hijo pródigo está escrita. Cuando él fue, que dice, volvió en sí, dice, volveré a la casa de mi padre. Porque en la casa de mi padre muchas moradas hay abundancia de pan. Es más, le voy a decir que no me tenga otra vez en cuenta como hijo, que me trate como siervo, que como siervo voy a vivir mejor que donde estoy en esta posilga de manos. Pero cuando llegó a su casa, él no recordaba que su papá hace las cosas mucho más abundantes de lo que entendemos o pedimos. Él pidió, trátame como a uno de tus siervos. Y él le dijo, no hay problema, mijito, venga, usted es mi hijo. ¿Y le puso qué? Vestido nuevo, le puso anillo, le puso zapatos y mandó a que sacrificaran el becerro más grande y el más gordo, porque es hora de hacer ¿qué? Fiesta. Mi hijo que había muerto ahora vive. Ese es el Dios que tenemos sentado en los cielos. Gloria a Él. Ok. Acompáñenme en Hebreos capítulo 2, verso 54, verso 2, capítulo 2, verso 14. Verso 14 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo, su enemigo, y mi enemigo, ¿cómo está? Destruido. Destruido. Por eso tenemos en todas las circunstancias victoria garantizada. Porque Él quiere que peleemos no por la victoria, sino desde la victoria. No sé si me logro explicar. No es lo mismo cuando usted está peleando por obtener algo a cuando usted pelea porque ya lo tiene. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero muchas personas hoy en día, yo tengo que pelear para ganarme la victoria. No, la victoria ya me la dieron. Les he dicho en charlas anteriores que con Dios la pelea está arreglada. Lo que hacía Don King, que arreglaba las peleas, ya Dios arregló las peleas para nosotros. ¿Verdad? Ya Dios arregló todas las peleas. Julio, tú vas a tener muchas batallas, pero no te preocupes, ya están arregladas. Tuya es la victoria. Tuya es la victoria. Solamente esfuérzate y sé valiente para obedecer a tu Dios. Yo no tengo que pelear para obtener la victoria, ya la victoria me fue dada. Porque aquí dice, así que por cuanto los hijos participaron tiempo pasado de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
Vayan conmigo a Apocalipsis 1:8. ¿Les dije 1:8 o 1:18? 1:8. No, 18, perdón. Dice el verso 18: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las puertas del infierno estaban abiertas para nosotros. Las puertas del cielo estaban cerradas para nosotros. Cuando él recibe que el Padre le dice es la hora, él se levanta, sale de su trono y desciende a la tierra. Deja la puerta abierta para que los que teníamos que ir abajo ahora podamos ir arriba. Para que el que viene de arriba va abajo y toma las llaves y vence al que tenía el imperio de la muerte. Gloria a Dios. No hay muerte para los hijos de Dios. Amén. Amén. No hay muerte. Julio, ¿usted no se va a morir? Claro que me voy a morir. Pero es el proceso que tengo que vivir para que me cambien el estuche. Para pasar a la gloria. Es lo único. Y si mi rey viene pronto, no tengo que pasar ese proceso, sino que en un abrir y cerrar de ojos, esto corruptible será vestido de incorrupción. Glory to God. Por eso nosotros, cuando muere un ser querido, no sufrimos como aquellos que no tienen esperanza. Sí. Porque para ellos es pérdida. Para nosotros la Escritura dice que es ganancia. Porque pasamos a un lugar mejor, a una condición mejor. ¿Verdad? Amén. Acompáñenme de regreso al Salmo 24. Cristo rompió las tinieblas, rompió las cadenas del pecado, murió, resucitó, ascendió y ahora está sentado de nuevo en su posición. ¿Cuánto tiempo estuvo vacío el trono de Jesús? 33 años. ¡Ah, qué bueno! 33 años estuvo la silla vacía. 5. Salmo 22. Vamos a leerlo del 7 al 10. No, perdón, es 22, 24. Del 7 al 10. Cuando Jesús dejó su trono, los ángeles, las cortes reales celestiales no sabían para dónde ser. ¿Verdad? Ahora vamos a escuchar una conversación de ángeles. Dice el verso 7: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Jesús. Aquí había uno y hace 33 años se fue. Ahora, ¿quién es el Rey de Gloria? Preguntan los otros ángeles. Vienen los guardaespaldas de Jesús y le dicen: abran las puertas eternas, que el Rey de Gloria viene. Y los otros preguntan: ¿quién es este Rey de Gloria? Respuesta: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Verso 9: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Otra vez, ¿quién es este Rey de Gloria? Los ángeles no saben quién es este Rey. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey. La diferencia es de que Él salió con las manos sin huecos, con los pies sin huecos, con el costado sano, con la frente sana. Y ahora viene el Rey de Gloria con huecos en las manos, con huecos en los pies,
con un hueco en sus costados y con su frente. Y los ángeles preguntan, ¿quién es esta? Y esa pregunta deberíamos de hacérnosla tú y yo. ¿Quién es ese Rey de gloria que dejó su grandeza, su realeza, su trono y vino a sufrir para darnos vida eterna y salvación? El cielo estaba cerrado para nosotros, pero Él abrió las puertas para que aquellos que no podían entrar, porque no hay ninguno que tenga manos limpias ni un corazón puro, ahora nosotros, por causa de su sacrificio, de su victoria, podamos entrar libremente ante el Padre, adorarlo y bendecirlo. Hebreos 9:12. Si nos acompañas, Vela, ya con este texto termino. Hebreos 9:12, ¿lo tienen? ¿Recuerdan lo que leímos de que en el antiguo pacto teníamos que presentar un animalito? ¿Para qué? Para cubrir, no para lavar. Aquí dice el verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿cuándo? Una sola vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para usted y para. Padre, nosotros en esta hora queremos alzar nuestras manos, darte gracias en señal de gratitud y reconocimiento. Una vez más, nuestro lenguaje, Señor, es limitado para expresarte a ti la exaltación que tú mereces, la gratitud que tú mereces. Padre, pero al leer tu palabra, tu Espíritu Santo da certeza a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Amén. Eso es suficiente, Padre. Gracias, porque ahora podemos, sin restricciones, saber que tú eres nuestro Padre, que estás sentado en el trono, que de igual manera espiritualmente y por fe nos has sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, y que así como Cristo es en este momento, somos nosotros en este mundo. Gracias, Jesús, por tu obediencia. Gracias porque no escatimaste el ser igual a Dios, sino que fuiste obediente y tuviste compasión por nosotros. Y producto de esa compasión, nosotros podemos hoy entrar, Señor, con alegría y con gozo delante del trono de la gracia, reconociendo que hemos sido perdonados, lavados, justificados, y te agradecemos tu eterna redención. Gracias, Padre, porque en la tierra nosotros en este tiempo recordamos tu nacimiento, pero también hoy recordamos tu sacrificio y tu resurrección de nuestros muertos. Gracias porque podemos decirle a las tinieblas, al mundo espiritual, diablo, ya conoces tu condena, ya conoces que estás sentenciado, ya conoces que estás destruido, y ya conoces que nosotros somos más que victoriosos en cada circunstancia por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso no hay cabida en nuestras mentes, no hay cabida en nuestros cuerpos para tus mentiras ni para tus engaños. Hoy te recordamos tu destino y hoy te recordamos nuestro destino. Nuestro destino es a la diestra de nuestro Padre bueno, tierno y amoroso, al que le damos gloria, al que le damos honra, al que le damos exaltación y al que le damos una alabanza de aplauso.